Los titulares. 34 años después comienza el juicio por la quema de la Embajada de España, hecho ocurrido el 31 de enero de 1980. Integrantes del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo iniciaron el juicio en contra del ex jefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional, Pedro García Arredondo, por su responsabilidad en la quema de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980. Los delitos que se le imputan son el de asesinato y delitos contra deberes de la humanidad. La Fiscalía considera, honorable tribunal, que estas acciones atribuidas al acusado quedará acreditado y podrán ser tipificadas por los delitos de asesinato en contra de las 37 personas fallecidas y delitos contra los deberes de humanidad. Asimismo, en cuanto a las dos personas sobrevivientes, el señor embajador Máximo Cajali López y el campesino Gregorio Yujay Shoná, el delito de asesinato en grado de tentativa. El Ministerio Público ha preparado para sustentar las acusaciones peritajes históricos, así como 23 testigos presenciales, incluyendo ciudadanos guatemaltecos y españoles. En el incidente murieron 37 personas, entre ellos el cónsul español Jaime Ruiz, Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lenov y el ex canciller Adolfo Molina. La Embajada de España, donde murió Rigoberta Menchú Tuma, principal impulsora del caso de la quema de la Embajada de España, donde murió su padre, dijo sentirse impresionada y conmovida por el inicio del juicio y que tanto ella como los familiares de las 37 personas que fueron quemadas vivas han esperado con paciencia. La quema de la Embajada de España se produjo cuando campesinos, obreros, estudiantes, catequistas e indígenas decidieron tomar la sede diplomática como una acción de denuncia en contra de las masacres sucedidas en el conflicto armado interno, recuerda la Premio Nobel de la Paz. Es impresionante, he hablado de esto todos los días de mi vida, sin embargo estoy profundamente conmovida, o sea, obvio el peso de esos 37 víctimas, el horror y también el sentimiento de tristeza, pero también de alegría, porque se cierra un ciclo de nuestras vidas y espero que el tribunal sea respetada, funcione como debe ser, igual el Ministerio Público y las partes procesales, pues seamos respetados, todo lo que se alegue se haga dentro del tribunal y no fuera del tribunal. Entonces estoy muy contenta y bueno, llegó la hora y esta hora cambiará nuestras vidas. El único acusado por la quema de la Embajada de España, Pedro García Arredondo, se ha declarado inocente. El ex jefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional, Pedro García Arredondo, se declaró inocente ante el Tribunal B de Mayor Riesgo de los delitos que se le acusan por su presunta responsabilidad en la quema de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980, en la que murieron más de 30 personas. Ante Dios y la tierra, soy inocente. Soy inocente, soy inocente. Los delitos que recaen sobre su persona son el de asesinato y delitos contra deberes de humanidad, además de haber sido condenado con anterioridad a 70 años de prisión por la desaparición de un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el conflicto armado interno. ¿Y sabe usted? El grupo de apoyo mutuo GAM hizo un análisis de los costos que representó para el Partido Patriota la concentración masiva realizada en el Parque Central. Estos costos podrían llegar hasta los 23 millones de quetzales. Según el grupo de apoyo mutuo GAM, la proclamación de Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial del oficialismo le costó al Partido Patriota unos 23 millones de quetzales. La actividad tuvo un costo económico de al menos 23.309.000 quetzales. Es un estimado bastante conservador, creemos que pudo haber sido mayor. El director del GAM explica qué cálculos hicieron para determinar la cifra millonaria. Nosotros lo que hicimos fue, frente a esta situación de no tener la información concreta, hicimos un estimado. Estimamos que vinieron de los 21 departamentos, no incluimos este departamento, puesto que ya está aquí la gente, dividimos el número de personas entre el número de departamentos y de esa manera estimamos cuánto pudo haber costado el transporte. Luego incluimos el almuerzo nada más para las 50.000 personas, si es que se los dieron, playeras, 35 quetzales cada playera para 50.000 personas,
Y también estimamos otro tipo de gastos, como por ejemplo la publicidad en medios de comunicación radiales, escritos y televisados. Algunas vallas publicitarias que colocaron. Hicimos un estimado de cuánto costaron esas vallas durante una semana. No es el precio que tienen, porque regularmente es por año, pero hicimos un estimado de una semana. 20 vallas en todo el país, creemos que también fuimos conservadores en ese sentido. También hicimos un estimado de cuánto cuesta el alquiler de un helicóptero por 2 horas, que fue el tiempo que duró la actividad, precio de artistas, etcétera. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. De contarle que ante las críticas generadas por el acuerdo entre la bancada del Partido Patriota y la bancada Libertad Democrática Renovada Líder, una de las declaraciones más esperadas era la del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. El presidente admitió que sí hubo un acuerdo entre las bancadas mayoritarias del hemiciclo parlamentario, pero él rechaza de que haya habido una componenda. El presidente Otto Pérez Molina dijo que las bancadas Líder y Patriota realizaron acuerdos y no componendas para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las 42 salas de apelaciones. Para Pérez Molina, en esos acuerdos incluso participaron bancadas minoritarias. Aquí lo que se logran es buscar acuerdos. Aquí en el Congreso es obligado buscar acuerdos. Acuérdense que nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de sala no se logra si no hay un acuerdo. Quieren utilizar la palabra componenda, pero aquí se tienen que buscar acuerdos para lograr más de 80 votos. Anoche, y dicen, mire, es que es el Líder y el Partido Patriota, pero yo vi magistrados anoche que estaban votando y hoy en algunos de los medios de comunicación que lograron 131 votos, 125 votos. Y si usted suma los votos del Líder y del Partido Patriota, no suman 131 ni 125. Quiere decir que hay otras bancadas que estuvieron también, no solo presentes, sino que estuvieron votando y que estuvieron, me imagino, de alguna manera dentro del acuerdo que ellos lograron. El presidente es claro para los críticos. Se necesitan consensos en el Congreso para elegir a los magistrados y agrega que si eso no les gusta, que pidan que la ley se modifique. Pero aquí lo que hay que ver es, se necesita una búsqueda de acuerdos en el Congreso para elegir magistrados. Eso es lo que hoy la ley marca. A muchos no les gusta porque tal vez no salieron los magistrados de ellos o que los que ellos querían. Pero aquí hay una ley que hay que respetar. Y esa ley dice que es el Congreso de la República el que tiene que votar para elegir a los magistrados de una lista que le mandan de las comisiones de postulación de 26, elegir a 13. Y luego los magistrados de sala. Si eso es lo que ellos critican, lo que tienen que promover ante el Congreso de la República es lograr que se modifique esa ley. Pero mientras no se modifique, hay que respetar y hay que cumplir con la ley. Y en el Congreso de la República, por decisión de una aplanadora compuesta por las bancadas Patriota y Líder, se integraron las salas de apelaciones. Las bancadas pequeñas del organismo legislativo mostraron su descontento por la forma de la votación. Según la legisladora Ninette Montenegro, ella está preocupada porque esta aplanadora, añadió, estaría analizando interponer acciones legales en contra de la elección por no incluir a las bancadas pequeñas y porque la acción vulnera al sector justicia, dijo la legisladora. Bueno, yo creo que el mayor problema es el debilitamiento acelerado que está sufriendo el sistema de aplicación de justicia y la poca parcialidad que pudiera haber en las autoridades que fueron elegidas por muchas causas sintomáticas, ¿verdad? Haberlos elegido fuera del Congreso de la República y haberse hecho una elección que a mi criterio no fue por méritos y capacidad, sino por número de magistrados o magistrados de sala en este caso que van a haber. Más que frustración y decepción, es una preocupación muy sentida de cómo queda en este momento de debilitado y erosionado el sistema de aplicación de justicia. Para algunos analistas, si hay pruebas de las componendas entre Líder y Patriota, se deben de presentar pruebas y denuncias.
Los señalamientos que han salido a luz en el Congreso de la República por la alianza entre el Partido Patriota y Líder para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y representantes del Legislativo en la Junta Monetaria solo quedan en especulaciones si no se presenta una denuncia formal ante los órganos correspondientes, señalan analistas en Seguridad y Justicia. No pasan de ser rumores, no hay evidencias ni una denuncia seria ante el Ministerio Público que se pueda coordinar con la Contraloría General de Cuentas, incluso hasta con la IBE, para llegar a determinar si es cierto, estos dejan de ser rumores, sino que son hechos verídicos y entonces iniciar los procesos en contra de quien estuviera recibiendo este tipo de estipendios. Respecto a la metodología y votación a las alianzas que han salido a luz en el Legislativo, la analista ve favorable la creación de un bloque entre los diputados que conforman las bancadas minoritarias y que no tienen voz y voto en temas relevantes. Ser una bancada, conformarse, reunirse, formar alianzas y entonces ser un bloque de oposición real, para representar de alguna forma los intereses de la población. El presupuesto para el próximo año está pendiente de aprobar en el Congreso de la República y es otro pulso que generará dudas respecto a su aprobación. La Corte de Constitucionalidad ha rechazado el amparo solicitado por la conformación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad rechazó el amparo interpuesto por el abogado Alfonso Carrillo en contra del Congreso de la República por la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Impugnaciones fueron resueltas la semana pasada y notificadas a los interesados. Sobre esa base y tomando en cuenta esta información, la Corte conoció hoy el tema del amparo provisional solicitado y con fundamento en el hecho de que las impugnaciones que recibió la comisión fueron resueltas y notificadas desde la semana pasada, emitió decisión en el sentido de que esas circunstancias o esta circunstancia hizo variar las originarias que prevalecían en el momento en que fue planteada la acción de amparo y sobre esa base denegó el amparo provisional solicitado. Esa es la decisión que emitió hoy la Corte de Constitucionalidad. El argumento del abogado fue que el legislativo no respetó los tiempos al elegir los magistrados porque la comisión de postulación aún no concluía su trabajo, extremo que rechazó la Corte Constitucional. Momento del clima, es Diana Guerra. Bienvenidos a las 8:45, estamos listos Gustavo Berganza y Juan Luis Font para arrancar con la primera conversación de este día, miércoles 1 de octubre. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Julio. Al presidente del Banco de Guatemala, nuestro invitado de esta noche, el presidente que acaba recién de asumir su cargo por un periodo de 4 años, ha sido el designado por el presidente de la República para estar al frente de la banca central. Se trata de Julio Suárez, quien ha sido ya vicepresidente al menos en 4 gestiones diferentes, la de Edín Barrientos, la de María Antonieta, Edín Velázquez, ya estoy confundiendo yo al exministro de Agricultura con el expresidente del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla también, usted fungió como vicepresidente suyo, también de Lizardo Sosa, y en este momento del expresidente Edgar Barquín. Bienvenido, señor Suárez, gracias por acompañarnos a las 8:45 y de entradita, suerte con los 4 años que tiene por delante. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de venir a compartir con ustedes en esta ocasión para conversar sobre estos temas tan relevantes para la política monetaria del país. Uno de los principales retos que señala el FMI y el Banco Mundial es que muchas de las políticas estabilizadoras de Guatemala en realidad permiten un crecimiento tan lento que el PIB contra el crecimiento de la población apenas deja un margen como para ir reduciendo la pobreza. Bueno, yo diría que las políticas estabilizadoras que ha venido teniendo el país a lo largo de los 25 años realmente son las que han dado la posibilidad de mantener un ritmo de crecimiento económico sostenido. Yo creo que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial no cuestionan la parte de la estabilidad macroeconómica. Me parece que el enfoque que ellos han insistido es en la
importancia que se le debe dar a las reformas estructurales, es decir, cómo fortalecer la política macroeconómica de manera que se enfrente a uno de los grandes problemas que ha tenido Guatemala a lo largo de muchos años, que es la baja recaudación tributaria. No es tanto un tema de disciplina financiera, es decir, en el manejo de las finanzas públicas o de la política monetaria misma. Yo creo que el tema... No se centra en eso la crítica, dice no se usted, centra en el manejo de la política financiera. Yo creo que ellos le han dado valor, tanto los organismos internacionales como las mismas calificadoras, a que el país ha gozado de una estabilidad macroeconómica por más de 25 años. Recordemos que la política macroeconómica comienza a ser una necesidad a inicios de los años 90, cuando se lanza el primer programa de reordenamiento económico del país. ¿Y qué era lo que significaba ese primer programa de reordenamiento económico? Era hacer un ajuste en las cuentas fiscales de manera que tuviéramos déficit moderados y que reordenáramos también la política monetaria, porque el Banco Central estaba expuesto a una cantidad de obligaciones que tenía que tomar por las políticas que se venían implementando durante los años 80. Dentro de esta política tan conservadora macroeconómica está, por ejemplo, una banda de tipo de cambio que es bastante restrictiva. Es decir, y lo que ha hecho es que ha motivado el endeudamiento en dólares de muchísimos empresarios. Y se decía que eso creaba mucha dependencia con respecto al sistema exterior. Es decir, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en la crisis del 2008, ahora sí nos afectaría muchísimo más una nueva crisis financiera. Bueno, yo diría que la política cambiaria que ha venido siguiendo el Banco de Guatemala ya no se basa en un esquema de bandas. Ese esquema desapareció hace más de 10 años, diría yo. Estamos en este momento en una política, un régimen de tipo de cambio flexible, donde hay una regla de participación del Banco Central únicamente para moderar la volatilidad del tipo de cambio, no para cambiar su tendencia. Si ustedes recuerdan, en los últimos 4 años se ha venido ampliando el margen que sirve de disparador para aplicar esa política. Comenzamos con un 0.50%, hoy está en 0.70%, y la idea es continuar avanzando en esa flexibilidad cambiaria. Pero dentro de esa lógica del Fondo Monetario, eso implicaría que el quetzal está sobrevaluado. No, los ejercicios que tenemos con relación al tipo de cambio efectivo real de equilibrio nos denotan que hay una, lo que en términos económicos es una sobreapreciación de alrededor del 1%, lo cual no son valores significativos. Esto quiere decir que el tipo de cambio responde a sus condiciones fundamentales. ¿Y cuán rigurosos son esos ejercicios? Pues yo diría que son ejercicios bastante... ¿estandarizados en términos estandarizados generales? Definitivamente sí. Con las metodologías que se adoptan para poder implementar este tipo de ejercicios devienen de estudios que han hecho tanto expertos como... Puede ser el caso de los expertos del Fondo Monetario Internacional, pero también expertos de los otros bancos centrales de otros países, y nosotros lo que hacemos es tratar de seguir esas prácticas. De hecho, también hay un estudio famoso de un doctor muy connotado, el doctor Sebastián Edwards, que ha hecho trabajos para Guatemala y que tiene ejercicios de similar naturaleza, y en donde confirma que nuestro tipo de cambio efectivo real de equilibrio responde a las condiciones del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que responde a las condiciones de una política fiscal, que responde a las condiciones de una política monetaria, tome en cuenta los flujos tanto de capital como de las remesas familiares que tiene el país, y que de alguna manera inciden en la cantidad de divisas que se manejan dentro de la economía. Ahora, usted ha tocado precisamente uno de los tópicos más sensibles en la política macroeconómica, que es el déficit fiscal. Sí, con el actual déficit que tenemos nosotros, es decir, ¿es aconsejable seguir con este volumen de endeudamiento? Es decir, ¿va a haber capacidad después para poder pagar lo que se está contratando como deuda? Bueno, yo creo que la capacidad se va a ir creando definitivamente. Guatemala tiene uno de los déficits más bajos de la región. Pero para crear más capacidad habría que crear nuevos impuestos. Pues entonces lo que tenemos que enfrentar realmente es
el problema estructural de largo plazo que enfrenta la economía de este país. No queremos déficits fiscales de determinada magnitud, entonces asumamos la responsabilidad de discutir el tema de cómo recaudar más. Usted es un experto en materia de finanzas públicas, en términos de política monetaria. ¿Usted cómo se explica esa debilidad estructural guatemalteca de no ser capaz de recaudar lo que necesita consumir su estado? Un estado mínimo, por cierto, en comparación con el resto de estados de la región. Definitivamente es un estado pequeño, 14% de gasto es lo que hemos observado en los últimos presupuestos con relación al PIB, ¿verdad? Quizás estamos hablando de ese nivel de gasto, lo vemos históricamente 20 años, donde el gasto no crece. Sin embargo, encima del 14%. Por encima del 14%, pero la población sigue creciendo arriba del 2.1%. Desde la firma de los acuerdos de paz, si ustedes recuerdan, se habían establecido una serie de principios que buscaban fortalecer la recaudación tributaria. En aquellos años lo que se buscaba era por lo menos alcanzar una carga tributaria del 12% del PIB. El 12% del PIB que se medía sobre una base de precios constantes de 1958. Esa base cambió en el año 2001. Ese 12% que significaba el equivalente con la nueva base es un 14.3%. Estamos recaudando el 11.7%, es decir que ni siquiera... nos va bien, porque hemos estado entre el 10.5 y el 11. Efectivamente, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que tenemos que analizar es cuál es la estructura del sistema tributario guatemalteco. Y en esa estructura del sistema tributario guatemalteco hemos encontrado diferentes opciones para poder recaudar, pero que lo que nos han reflejado que el único impuesto que ha tenido capacidad de recaudar de manera consistente ha sido el IVA. Eso quiere decir que hay impuestos que son más eficientes que otros. Sin embargo, han habido dificultades cada vez que se trataba de abordar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es la base de recaudación de otras economías, la base más importante de recaudación. En el caso de Guatemala ha venido a ser el impuesto al valor agregado. La base de recaudación del impuesto sobre la renta no se limita exclusivamente al impuesto que se le aplica a las personas jurídicas. En términos comparativos, ese impuesto ha sido efectivo, con relación a esos estándares internacionales, ha rendido adecuadamente. Sin embargo, el impuesto sobre la renta a las personas sigue siendo de los más bajos. En otras economías, el impuesto sobre la renta de personas individuales es muy importante, tiene que tener un peso más alto. La última reforma... ¿Qué puede representar? ¿El 40, el 50% de lo recaudado por un Estado Bueno, yo creo que ahí depende de toda la estructura del sistema tributario en cada país. Ahí hay que hacer un análisis individual. Hay países que tienen impuestos sobre ventas, o otros tienen impuestos sobre valor agregado, que son de naturaleza un tanto distinta, y por lo tanto las comparaciones no necesariamente se pueden hacer exactamente iguales. Pero, ahí tenemos una debilidad. Y donde uno puede, yo debo aclarar que no soy el experto en temas de finanzas públicas, me gustan las finanzas públicas, pero lo que quiero decir, hemos hecho algún esfuerzo por estudiar algo sobre esa materia, y yo creo que hay espacios. La última reforma tributaria que se lanzó el año pasado y generó un cambio importante en la recaudación, y ese impuesto mejoró, el impuesto sobre la renta mejoró y sigue, creo yo, dando todavía resultados aceptables. Lo que sí es cierto es que hay que revisar también todo el esquema de exenciones que tienen este tipo de impuestos. Por eso es que otras economías donde es más difícil recaudar, porque los sistemas de administración tributaria no son los más eficientes, han optado por impuestos denominados de base fija o de flat tax, como se conocen algunos. Ahora, mire, señor Suárez, la economía guatemalteca tiene la particularidad de que la 10ª parte de lo que el país produce no se produce aquí, se produce en Estados Unidos en forma de remesas. ¿Es eso sano para una economía? ¿Es sostenible a largo plazo? Bueno,
La búsqueda de una oportunidad de generar ingresos no se da exclusivamente en Guatemala, se da en todos aquellos países que enfrentan limitaciones para generar esas oportunidades de empleo. Los casos más relevantes de manera histórica los vemos en Europa, el caso de España en una época difícil para esa economía, significó que emigraran muchos españoles a América, por ejemplo, a buscar oportunidades de empleo y se volvieron fuentes importantes de generación de ingresos de las familias que se quedaban en esos países, las remesas familiares. Es el caso igual al de Guatemala. Las remesas familiares efectivamente para Guatemala significan un 10% más o menos del Producto Interno Bruto, pero han venido disminuyendo, llegaron a significar casi el 13%. Eso lo que significa es que seguimos dependiendo de ellas, definitivamente es una parte importante de la renta del guatemalteco y lo que se necesita es crear oportunidades de empleo para evitar que los guatemaltecos emigren a otros países, fundamentalmente van a los Estados Unidos de América. Y en ese contexto lo que debemos es seguir trabajando por buscar cómo fortalecer las oportunidades, es decir, atraer inversión no solo extranjera, sino que también inversión doméstica, que encuentre las condiciones más favorables para que pueda invertir a través de... En lugar de invertir en Dominicana, en Colombia o en Por Brasil. ejemplo, que siempre vamos a encontrar ese tipo de oportunidades porque al final los tamaños del mercado son condicionantes también para expandir la producción. Entonces, si yo tengo una capacidad instalada que ya saturó, que llegó a niveles de satisfacción de demanda suficientes, pues esas son también posibilidades de que va a buscar un inversionista para ir a otros países. Tenemos sectores particulares que se están yendo a buscar también, pero no dejan de producir localmente. Su antecesor generó polémica, incluso crítica de parte del presidente de la República cuando emitió comentarios negativos hacia el proyecto de presupuesto para el año 2015. Habló de un endeudamiento contemplado que él no consideraba saludable por la dificultad que podría tener el Estado de Guatemala de cumplir con los pagos de los compromisos adquiridos. ¿Cuál es su visión sobre ese proyecto de presupuesto? Bueno, yo lo que creo es que el proyecto de presupuesto es un proyecto que de alguna manera en Guatemala refleja las características de los principales gastos a los que se asigna. Realmente las finanzas públicas y la política fiscal es muy rígida porque no tiene, digamos, espacios suficientes más que atender las obligaciones que ya están contenidas y podemos hacer una revisión histórica de todos los presupuestos. ¿Cuál es el margen que le queda al presupuesto en realidad para orientar inversión o gasto? En realidad lo que podemos estar seguros es que casi el 90% tiene un destino específico y está comprometido. Lo que queda para hacer una política distinta, yo diría que va siendo un 1 o 2%. De hecho, aumentar la carga tributaria, si se hace a través de determinados impuestos, recordemos que tienen un destino específico. Y por mucho que aumentemos una tasa, por ejemplo, va a seguir yendo esa plata hacia los mismos asignaciones específicas. Entonces, no necesariamente le da al Ejecutivo suficientes recursos para poder hacer una política diferente en materia fiscal. Entonces, aquí el tema, creo yo, que vuelve a ser el mismo que hablábamos con relación al problema de la recaudación. Tenemos que discutir como sociedad cómo producir más ingresos, porque las necesidades vienen creciendo. Pero en cuarto año de gobierno, ¿puede alguna administración realmente abordar esa discusión? Bueno, yo lo que diría es que será que es que son 4 años o será que cada 4 años tenemos que estar discutiendo una reforma tributaria porque se comienza a perder la eficiencia de la recaudación. Es decir, las reformas tributarias que se han llevado a cabo en Guatemala en los últimos años lo único que han permitido es restituir de manera coyuntural el nivel de recaudación. Luego comienzan a descender esos impuestos y cuando va a haber un cambio, unas elecciones, se tiene que comenzar a hablar de nuevo de una reforma tributaria, porque si no las finanzas públicas lo único que tendrían es la posibilidad de un déficit más alto o de recortes significativos, que no es tan fácil porque tenemos comprometidos solo para el rubro de sueldos y salarios un porcentaje importante del presupuesto. Ahora, el día de ayer hubo una actividad económica organizada por una publicación estadounidense en un foro de Forbes, según tengo entendido,
con la participación de foros de la Cámara de Comercio. En ese foro uno de los grandes nombres de los grupos económicos guatemaltecos dio una charla muy interesante en el sentido de que señaló que en Guatemala había mucho lavado de dólares, que se utilizaba precisamente el mecanismo de las remesas. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, yo diría que el tema del combate al narcotráfico y las prácticas de lavado de activos pues se han venido fortaleciendo en años recientes. Por supuesto que yo creo que no es un secreto entender que el país tiene un problema vinculado al narcotráfico y a las prácticas, porque el lavado de dinero no se da exclusivamente por ese tipo de prácticas, sino que también por otras formas, otras vías. La corrupción es una forma de lavar dinero también, propicia condiciones para lavado de dinero. Las remesas familiares, efectivamente, puede haber alguna posibilidad de que por esa vía se lave dinero. Eso, digamos, en algunos casos específicos tiene que ver, por ejemplo, con el transporte de personas que pagan porque sean llevados, por ejemplo, que Guatemala sea, o algún país de la región centroamericana, sea una especie de puente donde se traen a extranjeros con la posibilidad de llevarlos a los Estados Unidos, pagan determinadas cantidades de dinero y, por supuesto, generan recursos que pueden ingresar posiblemente como remesas familiares, porque efectivamente al final es un pago que se da por un servicio, pero ese es el concepto de la remesa familiar. Ahora, ¿qué es lo que se ha venido haciendo para tratar de minimizar? Voy a poner el ejemplo de cuando se estableció el límite de manejo de hasta $3,000 en efectivo en una cuenta bancaria. Esa es una disposición que surgió primero en Guatemala y que ahora otros países ya están adoptando. Está la otra disposición de que nadie puede viajar si no ha reportado que lleva no solo en efectivo, sino que en otro tipo de instrumentos más de $10,000 en su poder. Son mecanismos que se están implementando por diferentes países para tratar de evitar esta práctica, pero al final son prácticas fraudulentas. Pero las remesas pueden ser una vía para el trasiego de dólares. Bueno, yo creo que sí pueden ser. Lo que sí una vía alambicada, porque hay que fragmentar por supuesto, mucho los pero envíos. como que también pueden ser otras. Lo que sí tenemos que tener claro es que las remesas familiares han mostrado un comportamiento consistente en los últimos años, por ejemplo, con la evolución de la economía americana. Entonces, las remesas familiares que se llevan registro en el Banco Central a través de la información que nos proveen otros participantes del mercado bancario fundamentalmente, reflejan las declaraciones que hacen quienes llevan divisas a estas instituciones y que de alguna manera se recogen como remesas familiares. Por supuesto, los bancos tienen la obligación de conocer a su cliente. Y reportarlo. Y reportar cuando consideren que puede ser una actividad sospechosa. Señor Sárez, dos preguntas. Usted ha participado en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como representante del Banco de Guatemala. De la Junta Monetaria. De la Junta Monetaria. Sí, yo tengo que precisar eso. ¿Qué ha observado en el Instituto de Seguridad Social? Bueno, yo lo que le puedo decir es que he venido participando en la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social desde hace muchos años, precisamente porque por su posición como vicepresidente. Como vicepresidente me han designado a mí, estuve en diferentes administraciones. ¿Qué he observado en el proceso de gestión de esa Junta Directiva? La Junta Directiva tiene funciones específicas y a nosotros nos corresponde velar porque se apliquen las mejores prácticas de la institución, tanto en el orden administrativo como en el orden de definición de políticas para garantizar la sostenibilidad del seguro social. Lo que yo he observado en ambos periodos o en diferentes periodos, le podría decir es que ha habido ciertos niveles de compromiso en la parte
lo que le corresponde a la Junta Directiva. Se ha tratado de venir fortaleciendo los mecanismos de control interno y de establecer procedimientos más transparentes para las compras y contrataciones. El instituto es uno de los principales compradores de medicamentos, por ejemplo, en el país. Y es el principal inversor y es uno de los principales inversionistas en el sistema financiero. Entonces, en esos campos se han venido estableciendo políticas para mejorar la transparencia para esos procesos. En la parte del manejo de las inversiones del instituto, se ha venido fortaleciendo digamos, la forma en que se toman las decisiones para invertir. Se hacen subastas para que los bancos ofrezcan cuáles son las tasas de interés. Hay un comité que se encarga de calificar, eso no le corresponde a la Junta. E inversiones como esa ciudad médica de la que se está hablando, no recuerdo el término específico que le dan, es la ciudad médica, ¿no? La ciudad de la salud. La ciudad de la salud. La ciudad de la salud. ¿Las comparte usted? ¿Le parecen razonables? Bueno, yo lo que le puedo decir en este momento es que como parte del plan estratégico que definió la nueva administración del instituto, estaba previsto tratar de mejorar los servicios de atención médica a los afiliados. Dentro de ese proceso se hizo una serie de análisis de cuáles serían las mejores formas de atender a los afiliados, concluir con algunos de los hospitales que estaban en construcción, en el caso del hospital de Quesaltenango, el de Puerto Barrios, me parece que está el otro en Quiché, hay otro proyecto. Es decir, se trabajó en esa parte. La demanda de servicios sigue creciendo. En la medida que va mejorando también digamos, la prestación del servicio, hay un efecto de aumento de la demanda de los servicios. Guatemala se ha quedado limitado con el número de hospitales especializados y la Ciudad de la Salud es un proyecto que se ha considerado que puede contribuir a aumentar la oferta de servicios de salud. Es factible, digamos, que está todavía en un estudio, ¿verdad? Es un proceso que solo está en planeación, se está trabajando en este momento el diseño de cómo podría llevarse a cabo este proyecto. Tenemos tiempo solo por una pregunta más. ¿Es factible con la vigilancia que ustedes hacen de que el IX pueda ser utilizado, como se ha dicho, como caja chica para financiar actos de corrupción? Bueno, yo diría que es difícil pensar o atender una cuestión así como me la estás planteando. Yo creo que lo que el instituto, por lo menos desde lo que uno puede observar, es que tiene mecanismos de control interno. Hay una auditoría, hay una contraloría y también está la Contraloría General de Cuentas que deben de velar de que se cumplan todos los procedimientos que establece la ley. Y eso es lo que uno también confía como miembro de una junta directiva. Recuérdense que nosotros no somos miembros de tiempo completo. Participamos en un foro colegiado durante el tiempo que está la reunión y tenemos acceso a los expedientes que forman parte de los temas que ahí se van a discutir. No somos administradores, las juntas directivas, de acuerdo a la ley, no es administradora. Entonces tienen que establecerse los mecanismos de control. Y Señor eso Suárez, creo yo que ha sido la función nuestra, velar porque se haya transparencia en esos procesos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado justamente en el primer día de su gestión como presidente del Banco de Guatemala. Le deseamos mucha suerte a lo largo de estos 4 años. Su buena suerte se reflejaría en buen rendimiento para todos los guatemaltecos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Existe una fuerza que nos une y motiva. En las 8:45 queremos pasar revista al proceso completo de elección de magistrados para integrar las Cortes de Apelaciones. Y nos acompañan para discutir sobre este tema Flor de María García Villatoro, que es una jueza que ha hecho carrera en el organismo judicial y más recientemente era magistrada de la Corte de Apelaciones en Huehuetenango. La señora García Villatoro ha quedado excluida en la parte política del proceso cuando el Congreso de la República ha priorizado a otros aspirantes. Nos acompaña también Jorge Santos, quien es miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala. Gracias a ambos, bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Comencemos por evaluar un poquito por evaluar el impacto que tiene en una persona que ha trabajado toda su vida profesional en el organismo judicial el no haber sido electo. Bueno, realmente es
retomar los 22 años que llevo de carrera judicial. Me inicié como jueza de paz. Pues pasaron por mi mente una serie de acontecimientos desde que en aquel entonces ejercía la carrera de juez, empecé, y uno funcionaba en todas las acciones que realizaba el Ministerio, que ahora realiza el Ministerio Público, de inspección de cadáveres. Se van superando una serie de experiencias, luego de jueza de instancia mixta, de juez penal propiamente, y de magistrada. Entonces, pues este es uno sabe que tiene que terminar una función, una carrera, pero cree que la experiencia, la formación, el alma judicial que uno lleva, pues le garantiza estar ejerciendo el cargo. Es un momento en la transición de juez a magistrado, en donde lo que importa no es tanto una carrera, un currículum, un conocimiento, sino que más bien es un proceso meramente político. Sí, desde que uno da ese paso, sabe que este ya es un contrato determinado, y 5 años ya ahí terminó su función judicial, eso es lo más probable, pero por ese espíritu y formación que uno lleva, la vocación, el servicio, el ser juez, el nacer así, el saber solo hacer eso, y el hacer bien las cosas, porque uno no está pues excluido porque fue mal funcionario, sino porque simplemente ahora son otros mecanismos. Ya no es el rendimiento, ya no es la experiencia lo que cuenta. Hablemos exactamente de esos puntos que se toman en consideración para integrar las cortes más altas de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, las cortes de apelaciones. Jorge, estamos hablando de un proceso francamente fallido, y solo voy a mencionar una cosa. Para calificar a los postulados, se construyó una tabla de gradación que incluía, por ejemplo, su experiencia en litigios. Y cuando estamos hablando de una abogada que ha sido jueza a lo largo de toda su carrera profesional, pues no puede documentar haber sido abogado litigante, pero sí ha sido juez toda su vida. ¿Hay errores serios en el proceso de postulación? No, sin lugar a dudas. Y solo la Convergencia por los Derechos Humanos planteó 2 recursos, 2 amparos frente a la Corte de Constitucionalidad, precisamente denunciando que se habían obviado las directrices que la propia Corte de Constitucionalidad había mandatado en el mes de junio, donde establecía una serie de características efectivas para evaluar la idoneidad de los aspirantes. El día de ayer tuvimos vista pública en la Corte de Constitucionalidad al respecto. Solo el presidente de la Comisión para la Designación de Corte Suprema de Justicia se presentó con una serie de argumentos que efectivamente a la luz pública debiesen de ser una bofetada a la credibilidad de cualquier proceso. Tenía 75% de experiencia, la totalidad de la nota era el 75% la experiencia profesional, un 20% la experiencia académica, y le daban un porcentaje, creo que del 5% a alguna otra actividad vinculada a actividades sociales de los magistrados. Y obviaba por completo efectivamente eso que pudiera permitir evaluar las condiciones de idoneidad en aquellas personas que vienen haciendo carrera judicial, que es el mecanismo a los que todos los sistemas de justicia creo que aspiran. ¿Ha sido un buen juez? Exactamente, que pueda medir la competencia y la diligencia de aquellos que han ejercido dentro del organismo judicial una carrera vinculada a resoluciones apegadas a derecho, ha mantenido un posicionamiento honorable dentro de sus resoluciones, ha emitido con agilidad las mismas, ha intentado generar procesos de justicia pronta y cumplida. Pero estas comisiones en postulación han respondido en demasía a la formalidad y ha prevalecido sin lugar a dudas la negociación política espuria por encima de los mecanismos. Y es un proceso que hemos venido denunciando desde la Comisión de Postulación para la designación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, que hoy se profundiza
que va a tener consecuencias sobre la designación del Contralor o Contralora General de Cuentas y posteriormente sobre la persona que dirigirá el Instituto de la Defensa Pública Penal. Ahora, Flor de María, en esta circunstancia, bueno, vemos por ejemplo un proceso de postulación en donde hay un grupo, hay acceso a los magistrados de apelaciones para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, ¿cómo ve usted eso? ¿Se hace campaña para ese tipo de postulaciones a la comisión de postulación por parte de los magistrados entre sí? Mire, realmente yo que soy juez de carrera, nosotros hemos estado muy aislados de la política. Venimos a someternos a un proceso confiados en lo que uno lleva como profesional. Y este es un mundo diferente. Hemos estado en formación dentro de nuestra institución, en una lucha en nuestro trabajo, superando las evaluaciones normales de la institución. Y hasta ahí realmente es un mundo desconocido. Ellos pueden conocerlo a uno, nosotros conocemos a nuestros compañeros, pero hasta qué punto ellos tienen esa injerencia o esa capacidad profesional como para hacer valer nuestras experiencias y nuestra formación, realmente creo que es muy mínima. Flor de María, una vez que usted fue magistrada, ¿es impensable que vuelva a ser juez de primera instancia? Mire, yo soy juez de carrera, fui a la escuela judicial aún siendo jueza de primera instancia, quería ser jueza de sentencia, he sido la única que estando en el cargo se sometió a jueza de sentencia y lo hice por vocación y creo que ya hay una experiencia en ese sentido, pero con lo que uno ha crecido, yo creo que sería bueno seguir creciendo en las últimas experiencias que uno tiene. No lo he considerado, pero también el organismo judicial tiene que valorar que nosotros, los jueces de carrera, hemos sido formados y tenemos esa capacidad y además el pleno derecho de ejercer la judicatura. Jorge, ¿qué ocurre realmente con una carrera de juez que se trunca de esa manera? Es como si la sociedad, en términos generales, no valorara esa experiencia y ese trabajo. Sin lugar a dudas, los procesos, esto lo que nos dicen es que se ha violentado por completo el artículo 16 de la carrera judicial, que dependería una serie de características de concursos de oposición para que efectivamente una persona pueda optar a un cargo, ya sea en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema de Justicia. Y eso tanto las comisiones de postulación, ambas, como el Congreso de la República, se han encargado efectivamente de romperlo en absoluto. Y ha prevalecido efectivamente la operación política, nuevamente reiteramos, espuria, por encima de cualquier otro tipo de mecanismo. Es que digamos, lo realmente vergonzoso es el hecho de que, bueno, en primer lugar, los méritos del ejercicio en la carrera judicial no se toman en consideración, ¿verdad? Es decir, tenemos el caso de Flor de María, tenemos el caso también de la magistrada María Cristina Fernández. Cuando debería ser eso lo fundamental. Cuando debería ser eso lo fundamental, digamos, la integridad de hacer un fallo. Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención como en el caso específico de Flor de María, bueno, vemos el interés de un diputado por meter a otra persona que no necesariamente estará calificada, estará con la misma experiencia. Y luego en el caso de María Cristina Fernández vemos el caso de lo que puede ser una venganza de la Registradora General de la Propiedad. Es decir, ¿cómo es posible que no se vote a favor de una persona que ha hecho juicios así tan ecuánimes? Es que si uno lo pensara en términos sencillos, es la garantía del gobierno saliente por garantizarse impunidad luego de su ejercicio de poder y garantizar pues que las cortes sean afín a quien probablemente... Jorge, pero eso sería válido, ese criterio sería válido si tuviéramos en Guatemala un ministerio público capaz y deseoso, decidido, a formularle cargos a los exgobernantes o a los funcionarios, pero no lo vemos, ni en la administración anterior, ni en la previa, ni en la otra, nunca lo vemos eso. No del todo, porque está rompiendo con un principio básico de cualquier administración de justicia, que es la independencia judicial.
Entonces, eso es lo que ahorita se está efectivamente rompiendo. Un diputado que vota efectivamente por su hermana, por ejemplo, cuando la ley orgánica del Congreso de la República se lo prohíbe explícitamente. Es decir, hay una serie de hechos que efectivamente... Hay una serie de hechos que efectivamente están violentando la independencia judicial, garantizando poner un manto de impunidad sobre todo el sistema de administración de justicia. Y es que acá el ciudadano común que no tuvo la oportunidad de pertenecer a estos grupos de poder fáctico queda en la total indefensión frente a cualquier problemática que le vulnere cualquier otro tipo de derecho, porque va a acceder a la justicia aquel que haya tenido la garantía de poder colocar a sus magistrados. Es que aquí es una cuestión realmente escandalosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ve uno dentro de las comisiones de postulación magistrados votando por sí mismos. Es decir, el caso que menciona, por ejemplo, Jorge, del diputado votando por su hermana. Es decir, eso no sucede en un país con una institucionalidad sólida. Y echa a perder carreras judiciales. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Magistrada, mucha suerte a la hora de reemprender su carrera. Ojalá quiera usted regresar al organismo judicial. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para ofrecerle la información de los deportes. Muy amables. Los deportes